en la feminización de la pobreza, que es el tema que nos ha reunido hoy aquí para hacer precisamente propuestas para su erradicación. Así que sin más dilación y el tiempo, doy paso a Luisa Posada. Luisa, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días, como dice Yolanda, más o menos desayunadas. Y en principio, claro, vayan por delante los agradecimientos, agradecer al Ayuntamiento y al alcalde de Murchante sus palabras y que nos acoja aquí, agradecer por supuesto también a la directora del Instituto Navarro de Igualdad y a COFIM, que organiza estas jornadas, y especialmente quiero agradecerle a Yolanda Rodríguez Villegas, que me invitó tan amablemente ya hace tiempo, confiando y quizás sobrevalorando lo que yo pueda aportar aquí, y yo quiero agradecerle por supuesto su confianza entonces en que yo pueda aportar algo al hablar, como es este encuentro de la feminización de la pobreza, que yo he dicho que voy a hacer una aproximación, porque efectivamente de lo que se trata, o de lo que yo creo que tengo que más bien hablar, es de una especie de marco conceptual. Y empezaría diciendo que hablar de la feminización de la pobreza es hablar de un tema urgente. Y es hablar de un tema urgente porque la perspectiva de la feminización de la pobreza en el discurso va de la mano de identificar la pobreza como uno de los principales problemas sociales y humanos, si no el principal problema social y humano, aunque resulta ser, como vemos, un problema bastante desatendido. Bueno, yo en lo que voy a contar no me voy a centrar en dar datos y cifras, aunque sí voy a dar alguno, pero lo que quiero hacer es más bien un recorrido conceptual, son unas consideraciones o unas reflexiones para pensar un poco la pobreza y con el objetivo de resituar en la agenda feminista un tema que, afectando de manera tan dramática a tantísimas mujeres en nuestro planeta, parece que hoy es un tema que está bastante olvidado en esa agenda feminista, y por eso este encuentro me parece especialmente importante. Y porque he investigado, estoy ahora en ello, justamente sobre el tema de la feminización de la pobreza y como decía Yolanda, en otro libro que está en prensa, hay una parte dedicada a eso, que es lo que hoy quiero resumir de alguna manera, contar de alguna forma que no sea demasiado prolija, o sea, que podamos entretenernos sin que resulte un tostón. Por eso he rehecho totalmente lo que tenía más o menos investigado. Yo no voy a hablar por una parte de la pobreza y por otra de la feminización de la pobreza, porque creo que son cosas inseparables. De manera que hablar de la pobreza por un lado y la feminización de la pobreza por otro, creo que no nos sirve a la hora de ver cómo estas dos cosas están imbricadas, necesariamente interconexionadas, y no pueden entenderse una sin otra, como espero que se vea a lo largo de lo que quiero contar aquí, a lo largo de mi intervención. Bueno, la primera vez que aparece la expresión feminización de la pobreza la utiliza una investigadora que se llama Diana Pearce en Estados Unidos en 1978. Y la utiliza en un trabajo que titula y que trata sobre la feminización de la pobreza, mujeres, trabajo y bienestar. En ese trabajo, esta investigadora, esta mujer, Diana Pearce, lo que analizaba era los hogares en los que las mujeres pasan a ser cabezas de familia, y pasa a analizar cómo esos hogares entran en un grado de deterioro o de pobreza mayor, y tiene la mirada puesta para concebir la pobreza o para cualificar la pobreza en lo que serían los ingresos en esos hogares.
Como lo dice una investigadora que se llama Paula Lucía Aguilar, la atención de ese trabajo, del Diana Pearce que estoy comentando, sobre la feminización de la pobreza, se centraba particularmente en la descripción en términos estadísticos que se refería al aumento de los hogares encabezados por mujeres en Estados Unidos. Efectivamente, esto es así, porque Diana Pearce analiza cómo ese aumento de los hogares encabezados por mujeres pasa en los años 50 hasta los años 70 a aumentar en un 40%. Y lo que a Pearce, a esta investigadora, le interesa es la correlación que se da entre ese aumento de las mujeres que encabezan ahora los hogares y el deterioro de sus condiciones de vida en términos de pobreza. Y, como digo, esta investigadora entiende pobreza como el criterio cuantitativo de los ingresos en los hogares. Pero, sin embargo, en estudios más recientes, el criterio de los ingresos se considera que no es suficiente o que no es adecuado a la hora de hablar de la feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque al tener en cuenta solamente los ingresos, se dejan de lado otras dimensiones de esta pobreza femenina que se relacionan con la discriminación de género. Es decir, dimensiones como la falta de acceso a recursos, a créditos, a tierras, a ingresos, con todo lo que tiene que ver entonces con una discriminación legal, política y social de las mujeres. Entonces, si no tenemos en cuenta solamente los ingresos, podríamos pensar en una consideración de la pobreza en términos más amplios, y estos términos más amplios son los que, por ejemplo, utiliza un economista que se llama Amartya Sen, que fue premio Nobel, que lo que hace es relacionar la pobreza directamente con la desigualdad, y él habla de la pobreza en general. Y este economista dice que un problema importante y con el que nos encontramos a menudo surge con respecto a la desigualdad de ingresos como foco primario de atención en el análisis de la desigualdad. ¿Por qué? Porque este economista nos dice que el alcance de la desigualdad de oportunidades que las personas tienen no puede deducirse inmediatamente de la magnitud de ingresos. Dice, porque lo que podemos o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos realizar, no depende únicamente de nuestro ingreso, sino también de la diversidad de características físicas y sociales que afectan nuestras vidas y nos convierten en lo que somos. Bueno, lo que está diciendo este economista, Amartya Sen, es entonces que para hablar de la pobreza no basta con tener la mirada puesta solo en los ingresos desde un punto de vista cualitativo, sino que hay que tener también en cuenta criterios de lo que sería la calidad de vida, es decir, criterios cualitativos. Este sentido más amplio del concepto de pobreza nos interesa para hablar también de un concepto más amplio de la feminización de la pobreza y entender que la feminización de la pobreza tiene un carácter multidimensional. Es decir, que la feminización de la pobreza tiene componentes materiales, pero tiene también otros componentes no materiales o menos visibles, ¿no? En cuanto a los datos materiales de la feminización de la pobreza, en 2020, en el año 2020, Naciones Unidas, como se ha comentado aquí, calculaba que el 70% de las personas pobres en el mundo, pero de pobreza extrema, de pobreza absoluta, el 70% eran mujeres. Y además calculaba también que 1 de cada 5 niñas en el mundo viven en esas condiciones de extrema pobreza. Es decir, entendiendo por extrema pobreza, nos dicen los hogares que existen con menos de $1,90 diarios. Por otra parte, la crisis sanitaria de la pandemia desde el año 2020 ha agravado esta situación y también Naciones Unidas va a decir que se esperaba que la tasa de la pobreza entre las mujeres disminuyera un 2,7% entre 2019 y 2021 y, sin embargo, tras la pandemia, las proyecciones prevén un aumento del 9,1% de esa tasa de pobreza femenina debido a la pandemia y a sus consecuencias, de manera que la tasa ha aumentado, como veis, más del triple, se ha triplicado. Bueno, a la hora de hablar de la pobreza femenina,
femenina, en este sentido amplio que estamos indicando, ha sido fundamental el llamado enfoque de las capacidades, que lo propone este economista que ya he citado, Amartya Sen, que es uno de los que más se ha ocupado de hablar de la pobreza en el mundo. Y Amartya Sen utiliza esta idea del enfoque de las capacidades para hablar de la pobreza en general. Como lo resume una investigadora que se llama Alma Espino González, este enfoque de las capacidades de Amartya Sen va a ser el que mayor influencia, el mayor impacto tenga en conceptualizar la pobreza desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque amplía el concepto de pobreza y nos permite reconocer diferencias entre los individuos pobres. Y eso nos permite diferenciar también entre casos de pobreza de hombres y mujeres, de niños y niñas. Por tanto, el criterio de las capacidades nos permite decir que la pobreza sería la privación de las capacidades. Una privación que se debe a la falta de acceso de recursos que puedan alcanzar estas capacidades y desarrollarlas. Y ese marco del enfoque de las capacidades, como estoy diciendo, es el que se ajusta más a analizar la feminización de la pobreza, porque permite comprender que la desigualdad de las mujeres a la hora de acceder a los recursos necesarios que les permitan desarrollar sus capacidades es decisiva. Es decir, sus capacidades, por supuesto, económicas, pero también otro tipo de capacidades, como son las educativas, de formación profesional, de salud, de participación política, etc. Bueno, a la luz de los datos de la pobreza en el planeta que tenemos, se hace difícil no reconocer que hay más mujeres pobres que varones pobres en el mundo. Y prácticamente todos los estudios que hablan de pobreza lo reconocen así. Pero tenemos que advertir que si hablamos de la feminización de la pobreza, no nos estamos refiriendo a las mujeres como un conjunto indiscriminado, como un conjunto homogéneo, sino que habría una variabilidad de discriminaciones que tienen que ver con la raza, con la clase, con la edad, y eso hace que podamos distinguir diferentes grados de vulnerabilidad respecto de la pobreza en el caso de las mujeres. Esto lo dice un estudio de José María Tortosa. Yo cito estudios, digo ahora entre paréntesis, cito los autores porque cuando me puse a trabajar el tema de la feminización de la pobreza, lo que me ha llamado la atención es lo poquísimo que hay sobre eso. Es decir, lo poquísimo que se ha trabajado y por tanto me parece que es de suyo subrayar los nombres de aquellos investigadores que se han embarcado ahí, ¿no? Bueno, entonces, como lo digo, hay una variabilidad de discriminaciones por estas variables que he comentado, la clase, la raza, la edad, y podemos distinguir distintas situaciones de vulnerabilidad. Esto es lo que dice el autor que he nombrado cuando dice: al fin y al cabo, la feminización de la pobreza no es de las mujeres en general, sino de las mujeres en específicas situaciones de vulnerabilidad adicional. Es decir, situaciones que añaden vulnerabilidad a la que ya supone la discriminación como mujer, haciéndola más visible en unos casos, dicen las de abajo, que en otros, las de arriba, y haciéndola más visible en unos países periféricos que en otros centrales. Pero bueno, aun aceptando que hay efectivamente grados de vulnerabilidad que tienen que ver con la raza, la clase, la edad, lo cierto es que a la hora de pensar la pobreza, la perspectiva feminista entiende que las mujeres en general, las mujeres como conjunto, son más susceptibles de padecer esta pobreza, y son más susceptibles de padecerla porque están en una situación de desigualdad estructural. Es decir, están en una posición estructural que responde a la estructura misma de las relaciones entre los sexos, de las relaciones de dominio de un sexo sobre otro, que en el feminismo nombramos como patriarcado. Y ese patriarcado, en nuestro presente, en nuestro mundo globalizado, se coimplica y se retroalimenta
con el orden neoliberal galopante. Eso hace que esa desigualdad estructural se traduzca en unos datos que son datos contundentes, pero que a menudo son datos desconocidos. Por ejemplo, en el 2017 tenemos uno de los últimos informes más sistematizados sobre la pobreza en el planeta, que es un informe que realiza Cáritas. Y ahora sí, contra lo que había dicho al principio, voy a dar algunos datos, muy pocos. En ese informe leemos: de los 1.300 millones de pobreza absoluta en el mundo, el 70% son mujeres. De los 1.000 millones de analfabetos adultos, las 2/3 partes son mujeres. De los 125 millones de niños no escolarizados, el 75% son niñas. Las mujeres realizan el 67% de las horas trabajadas en el mundo, pero ganan solo el 10% de los ingresos. Las mujeres solo poseen el 1% de las propiedades. Y en las mismas condiciones de trabajo, el salario de la mujer es del 30 al 40% menor que el del hombre, e incluso en países como Japón y Corea llega en casos a ser un 50% más bajo. Bueno, de estos datos podemos deducir que si hoy hablamos del rechazo al pobre, podríamos añadir que ese rechazo es mayor cuando ese pobre es una mujer. Porque al rechazo al emigrante, al que se rechaza, o al refugiado, y hay que decir que se les rechaza no solo por emigrantes refugiados, sino fundamentalmente por pobres, a ese rechazo hay que sumar la discriminación estructural o patriarcal que comentaba si ese pobre es una mujer. Por tanto, podríamos hablar de una doble pobreza femenina. Por una parte, las mujeres, como se ha visto en estos datos, están sobrerepresentadas en las bolsas de pobreza. Y por otra parte, las mujeres están en mayor situación de vulnerabilidad por esa situación también de desigualdad estructural, lo que hace que en mayor porcentaje sean susceptibles de padecer pobreza y el consiguiente rechazo y la exclusión social. Pero si queremos enmarcar, como vengo diciendo, la cuestión de la feminización de la pobreza en una comprensión más amplia, tenemos que volvernos al problema de la pobreza como un problema teórico, pero sobre todo como un problema ético. Porque pensar la pobreza es una tarea ética, política y filosófica que hoy en día parece inexcusable. Ha habido quien al pensar la pobreza ha vinculado fundamentalmente la relación entre pobreza y falta de libertad. Por ejemplo, Clemente Ponce nos dice: tal como la entendemos, la pobreza consiste principalmente en privación radical de libertad individual y de autonomía. Y esto es así porque la pobreza atenta contra un derecho fundamental, que es el derecho de ser persona. Porque ese derecho no se puede reducir simplemente a la supervivencia material y física, sino que el derecho de ser persona implica también la libertad de elegir los medios por los cuales llegar a serla. De manera que cuando no hay esa libertad de elegir, podemos decir también que hay falta de libertad en las condiciones para llegar a ser persona que determinan una situación de pobreza. Entonces, entendida la pobreza también como privación de la libertad, entendida así, esta reflexión tiene que tener fundamentalmente un horizonte, como digo, ético. Un horizonte ético que nos lleve a ver cómo están estrechamente vinculados los conceptos de pobreza y de desigualdad. Conceptos que resultan ser indisociables. Y claro, la pregunta inmediata que nos haremos es: ¿pero acaso es posible eliminar la pobreza? En el 2020, un investigador nos dice que si se desea reducir la pobreza de manera persistente, se deberán diseñar e implementar políticas públicas basadas en un enfoque integral, conducentes a limitar el umbral de tolerancia de los diferentes tipos de desigualdades. El autor de esta afirmación, por tanto, piensa que es posible, por supuesto, eliminar la pobreza, y lo piensa en el 2020.
Y lo dice claramente, dice, es posible reducir la pobreza de manera permanente si se limita el umbral de tolerancia de las desigualdades de ingresos. Es decir, según esta concepción, la falta de libertad para desarrollar las capacidades que hemos descrito como situación de pobreza no tiene una causa última, una causa misteriosa, una causa insondable, sino que esa causa sería simplemente la tolerancia a la desigualdad económica. Pero claro, la pobreza en tanto desigualdad tiene, como todo fenómeno humano, unos orígenes históricos. Se ha afirmado que la pobreza se retrotrae o se origina con el inicio de la agricultura. Y ese episodio decisivo para la aparición de la pobreza se nos explica del siguiente modo. Hace 20.000 años los humanos inventaron la agricultura. Hasta entonces éramos cazadores y recolectores, y casi todos los estudios apuntan a que este tipo de sociedades eran igualitarias. Pero cuando inventamos la agricultura, inventamos los excedentes. Apareció la gente que quería controlar esos excedentes y así surgió la jerarquía y surgió la pobreza. Bueno, si hablamos de la pobreza en sus desarrollos históricos y conceptuales, estaremos adoptando una perspectiva o una visión que podríamos llamar descriptiva. Y si la abordamos desde las medidas que habría que tomar para poder paliarla o para poder erradicarla, entonces estaremos hablando de una visión o de una perspectiva política. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las medidas a tomar frente a la pobreza, un estudio clásico de Paulette Dieterlen del año 2003, pero un estudio reciente, desde 2003, pero que es ya un clásico, como digo, que titula La pobreza, un estudio filosófico, nos dice que ese punto de vista también difiere según la noción de pobre que se asuma. Y dice Dieterlen, si se considera que los pobres son seres pasivos, ignorantes de sus necesidades e incapaces de elegir aquello que más les conviene, se implementan políticas paternalistas. Por el contrario, si se los considera agentes activos, se apoyarán aquellas políticas que les permiten formar sus propios planes de vida. Bueno, aquí habría que decir que en los países menos pobres o que se consideran ricos, la feminización de la pobreza siempre va asociada a esta primera noción que he señalado de pobre, porque siempre se ha considerado a las mujeres desde la tradición patriarcal justamente como pasivas e incapaces de orientarse en lo que son sus necesidades y sus elecciones. Y por tanto esa cultura tradicional es paternalista, porque impone a la mujer siempre que tiene que estar sometida y guiada por el juicio más elevado de un varón, sea un padre, un hermano o un hijo. Pero lo cierto es que es difícil separar la perspectiva descriptiva de la pobreza, como la he llamado, y la política. Y eso es así particularmente cuando hablamos de la feminización de la pobreza. Porque, como vengo tratando de mostrar, tratando de expresar, establecer una línea de pobreza implica no tener en cuenta solo la insuficiencia de los ingresos, sino también el fracaso de las capacidades. Y en este sentido hay que hablar de la pobreza de las mujeres, de las limitaciones que éstas tienen precisamente para desarrollar sus capacidades, que no se pueden reducir estas diferencias si se limitan solo a lo que serían diferencias de ingresos o diferencias de medios materiales, sino que tienen que ver con muchísimos otros aspectos. Quiero decir, por ejemplo, en el África subsahariana no cabe decir que las niñas sufren mayor desnutrición o mayor índice de mortalidad que los niños, porque corren la suerte común de la pobreza extrema. Pero también ahí, en el África subsahariana, existen diferencias entre los sexos en el desarrollo de otras capacidades, como por ejemplo aprender a leer y a escribir, a evitar mutilaciones, a ocupar posiciones de liderazgo, etc.
Bueno, esas otras capacidades que no se pueden desarrollar por la insuficiencia de recursos hace que también se pueda hablar de pobreza en países supuestamente ricos o supuestamente menos pobres. Esa pobreza se debe a la limitación de la vida que algunas personas están forzadas a llevar, que se dan por diversas variables, como las que he nombrado aquí, la clase, la raza, el género, etc. Y esa idea, que no asocia simplemente pobreza a hambre o a mortalidad, hace que tengamos que entender, como decía al principio, la pobreza como un fenómeno multidimensional y que para combatirla haya que enfocarse también en factores que van más allá del ingreso y hace que adquieran relevancia otras dimensiones como la que señala la investigadora Dayana Ayala Alonso, que ella habla de dimensiones como la vivienda y sus condiciones, el acceso a la salud, la educación, los mecanismos de protección social, el capital social, las condiciones ambientales, etc. Bueno, por otra parte, muchos estudios han señalado que además del círculo vicioso de la desnutrición, especialmente, claro, en los países con pobreza extrema, otro círculo vicioso de la pobreza lo constituye el aumento de la tasa demográfica. Porque efectivamente en casi todos los países donde existen pobres extremos se ha detectado que en los hogares hay un gran número de personas y en la mayoría se trata de niños y de niñas. El mayor número de hijos e hijas podría garantizar una mayor posibilidad de ingresos por medio del trabajo infantil. Pero lo que llama la atención en esos estudios expertos es que no se relaciona cómo influye ese aumento de la tasa demográfica en un mayor empobrecimiento de las mujeres. Porque las mujeres ahora, en esas sociedades, en esas comunidades pobres, al trabajo que realizan fuera del hogar para la subsistencia de la familia, tienen que sumar ahora el enorme trabajo del cuidado de una familia que es una familia extensa. Con lo cual se redoblan sus condiciones de desigualdad, se hace imposible el desarrollo de sus capacidades, que como hemos visto es un indicador de la pobreza. Estos estudios expertos, al dar una explicación más sociológica de la pobreza, reconocen que hay diferentes grados de pobreza en una comunidad pobre. Por ejemplo, Dieterling, que ya la he citado antes, dice: la desigualdad entre los hombres y las mujeres se debe a la imposición de ciertas normas sociales. Por ejemplo, que las mujeres deben comer menos que los hombres, o que en caso de ausencia de la madre, son las hijas y nunca los hijos quienes deben dejar la escuela para cuidar a sus hermanos. Ahora bien, aun reconociendo esas diferencias, aun reconociendo que en la misma sociedad o la misma comunidad pobre hay grados y hay diferencias sociales, hay que decir que ni siquiera en este caso se reconoce que esas diferencias en grado de pobreza o en grado de imposibilidad del desarrollo de las capacidades en una misma sociedad pobre se debe a algo, y se debe fundamentalmente a que esas normas sociales de la desigualdad responden a un sistema patriarcal que permea todas las sociedades en sus diversas manifestaciones. Bueno, al abordar el tema de la pobreza, hay una filósofa española que se llama Adela Cortina, que ha hablado de la aporofobia, es decir, del rechazo al pobre. Y ella, esta filósofa, coincide con la tesis de Amartya Sen en el sentido que nos dice que la pobreza es a fin de cuentas falta de libertad. La pobreza es a fin de cuentas falta de libertad. Y es falta de libertad en un doble sentido. Es falta de libertad en el sentido de la imposibilidad de liberarse de las necesidades más básicas, y es falta de libertad en el sentido de la imposibilidad de desarrollar libremente las capacidades. Adela Cortina, y lo traigo aquí más que nada como una curiosidad,
Va a hablar también de las enseñanzas de la filosofía clásica, se va a ocupar de Aristóteles, de las escuelas morales epicúreas, estoicas, llega hasta Séneca, y nos va a contar cómo en esas filosofías clásicas, para dedicarse a la contemplación filosófica y a ensanchar el espíritu, se predicaba que había que abdicar de la riqueza. De modo que se trataría de predicar una especie de pobreza voluntaria. Ahora bien, se trata de una tradición de pensamiento que no toma en cuenta la pobreza involuntaria, es decir, la pobreza que no es fruto de una elección intelectual. Y no lo toma en cuenta en ese mundo clásico porque esa pobreza involuntaria ahí se concibe como algo irremediable, como un mal irremediable. Dice de la Cortina, el mundo antiguo en su conjunto, tanto en Oriente como en Occidente, entendió que la pobreza involuntaria es uno de los obstáculos para ser agente de la propia vida, que es un mal para quien lo sufre, pero que es un mal inevitable. Será en la primera Ilustración de finales del siglo XVIII cuando emerge lo que podemos llamar el respeto a los pobres como una cuestión social y no ya como una cuestión personal. Y no será hasta mucho más tarde, entre los años 60 y 70 del siglo XX, en lo que se ha llamado la segunda Ilustración, cuando se extiende la convicción de que la pobreza es la coacción más importante de la libertad y la autosatisfacción de las personas. Y que, como esto es así, debe ser eliminada. Y debe ser eliminada con la intervención directa del Estado. Por tanto, es a mediados del siglo XX cuando se impone la idea de que contribuir a eliminar o a paliar por lo menos la pobreza es una obligación de la comunidad política y de los poderes públicos. Y que no se trata meramente de un mandato personal, como había sido en las religiones monoteístas cuando se hablaba de la caridad al pobre, ¿no? Bueno, de la Cortina, entre las propuestas para acabar con la pobreza, dice que hay que poner en cabeza reducir las desigualdades no solo entre países, sino también en el interior de cada país. Pero lo que llama la atención de este estudio, de este brillante estudio de la Cortina, pero llama la atención que no aluda ni mencione especialmente ni explícitamente la desigualdad por razón de sexo. Pero reconocer esas desigualdades por razón de sexo es requisito para que se pueda hablar, como lo estamos haciendo, de la feminización de la pobreza. Bueno, con esta expresión, con la feminización de la pobreza, no se trata de hablar simplemente de que hay mujeres pobres de manera absoluta o de manera relativa. De lo que se trata es de pensar la pobreza desde una perspectiva feminista que tiene que asumir al menos 3 claves de análisis, y estas claves de análisis vienen a resumir un poco lo que llevo diciendo hasta aquí. En primer lugar, que la causa estructural de la desigualdad de las mujeres en el planeta las hace más susceptibles de sufrir pobreza, y que por eso precisamente, y como ya se ha señalado aquí y lo he comentado antes, hace que el 70% de los pobres extremos en el mundo sean mujeres. En segundo lugar, que la pobreza entendida como falta de libertad para desarrollar las capacidades impacta particularmente en las mujeres, precisamente por esa posición de desigualdad estructural que lleva o significa una mayor posición de sometimiento, un sometimiento que justamente impide la capacidad el desarrollo de las capacidades. Y en tercer lugar, que la misma noción de feminización de la pobreza no tiene que tener solo un sentido descriptivo, sino que hay que asumirla con una carga política y una carga reivindicativa. Bueno, he nombrado de pasada la distinción que se suele establecer entre pobreza absoluta y pobreza relativa. En general, la pobreza absoluta hace referencia al número de personas que no alcanza un nivel determinado de ingresos-gastos que se considere mínimo para llevar una vida digna. Y el indicador que se utiliza para hablar de esa pobreza absoluta, que es el utilizado por el Banco Mundial, es el de ingreso de día al día por persona y dólar,
Y se considera actualmente que podemos hablar de pobreza absoluta en aquellos hogares en los que, como ya señalé, se subsiste con menos de un $1.90 al día. Bueno, el contingente de pobres absolutos, que en el 2017 se calculaba en 1.300 millones, las mujeres y las niñas suman 910 millones de mujeres. Y esto solo son las cifras oficiales, por supuesto. Por otra parte, se habla de pobreza relativa. Y pobreza relativa sería el dinero, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, que varía dependiendo de cada sociedad y dependiendo también de cuáles sean las necesidades a cubrir. Es decir, por ejemplo, la calefacción será fundamental en Alaska, pero será innecesaria en Hawái. En otras palabras, cuando de lo que hablamos no es de no tener suficiente, sino de tener menos que otros, es cuando usamos la expresión de pobreza relativa. Ahora bien, también se ha puesto de relieve que entre los datos institucionales internacionales de la pobreza absoluta o relativa no suele recogerse el fenómeno de la feminización de la pobreza. Así, por ejemplo, la Oficina Estadística de la Unión Europea, la Eurostat, a pesar de que reconoce que hay desigualdad entre los sexos en campos como el educativo o el laboral, no hace referencia en absoluto a la mayor pobreza femenina al hablar en su capítulo de renta, pobreza, exclusión social y consumo. De hecho, hay que decir que las macrocifras y el criterio monetario y los indicadores para medir la pobreza, en general, lo que hacen es enterrar y hacer invisible este fenómeno de la feminización de la pobreza. Esto, por ejemplo, es lo que nos dice un investigador, Tortosa, cuando observa lo siguiente. Nos dice: no es fantasía el suponer que pueda haber familias estadísticamente no pobres, es decir, por ejemplo, que tienen un nivel de ingresos superior al 60% de la renta mediana del contexto, y sin embargo contener miembros con evidente insatisfacción de sus necesidades básicas, es decir, pobres. De igual forma, no es arriesgado suponer que puedan ser la madre o en general los miembros femeninos de la familia. Es decir, que podemos decir que hay mujeres pobres en familias que estadísticamente se considerarían no pobres. Pero entonces, al aplicar la perspectiva feminista a la pobreza, la pregunta que hay que hacerse sería: ¿qué hace a una mujer más pobre que un hombre igualmente pobre? Es decir, ¿qué hace a una mujer más pobre que un hombre pobre de su misma raza, de su misma clase, de su mismo estatus, de su misma orientación sexual, etcétera? Claro, responder a esta pregunta significa volverse a preguntar por las causas de la pobreza y comprender que la jerarquía entre los sexos juega un papel central a la hora de producir y reproducir esa pobreza. Si lo vemos así, entonces veremos también que la feminización de la pobreza no es un estado o un resultado, sino que es un proceso social. Dicho de otra manera, la feminización de la pobreza no es algo estático, no es algo dado, sino que, como todo fenómeno humano y social, es un proceso que se produce y se perpetúa. Y se reproduce y se perpetúa, en definitiva, como resultado, por resumirlo, dicho claramente, de las relaciones patriarcales. Esas relaciones explican que las mujeres conformen el eslabón más bajo en la cadena de la pobreza en el mundo, tanto en sociedades ricas como en sociedades pobres, o dicho en otras palabras, que sean las más pobres entre los pobres. Pero claro, ser pobre no significa, aunque también lo signifique, no poder cubrir las necesidades básicas, como ya he señalado en algún momento. Está claro que las necesidades objetivas tienen que estar mínimamente cubiertas para no hablar de una vida de absoluta pobreza. Pero también tenemos que preguntarnos a qué clase de vida nos referimos, a qué calidad de vida aspiramos. Y volviendo a la interpretación de Amartya Sen de la pobreza como desarrollo de las capacidades, a la hora de medir la pobreza habría que tener
en cuenta diversos aspectos como los que señala, por ejemplo, la investigadora La Espino González, cuando nos dice que hay que tener en cuenta lo que ella considera que son aspectos elementales de la existencia humana, y cita lograr evitar el hambre o la desnutrición o las enfermedades, pero que también hay que tener en cuenta, dice ella, aspectos que son logros más complejos, como el respeto de uno mismo, la participación en la vida activa de la comunidad en diversos niveles, sociales, políticos, locales, nacionales, etc. Y esta concepción es especialmente relevante para la perspectiva feminista sobre la pobreza, ya que las desigualdades sociales y en particular la desigualdad de género resulta ser un condicionante decisivo tanto en la posibilidad de obtener ingresos como en la posibilidad para las mujeres de convertirlos en capacidades. Es decir, hay que repetir que la jerarquía de género supone entonces para las mujeres un condicionante central a la hora de tener acceso a los recursos que puedan traducirse en capacidades. Bueno, retomo ahora la distinción conceptual que hemos hecho entre pobreza absoluta y pobreza relativa, y recuerdo que la primera, la pobreza absoluta, hace referencia a una pobreza extrema, donde los recursos no son suficientes para llevar una vida digna. Y, como también he dicho, pobreza relativa se referiría a la insuficiencia de recursos e ingresos necesarios por relación a los estándares de vida de una sociedad concreta. En ese último sentido, en el sentido de la pobreza relativa, esta puede decirse que ha ido tradicionalmente unida a las mujeres, que las mujeres han sido más vulnerables a esta pobreza relativa, justamente por situarse en esta posición de desigualdad a la hora de hacerse con los recursos económicos, de salud, educacionales, laborales, en igualdad de condiciones por relación con los varones de sus mismas sociedades. Este criterio general de desigualdad se suma con otras variables que producen mayor vulnerabilidad, como las que he indicado de sexo, raza, clase, edad, y estas variables se combinan entre sí, que podamos hablar de mayor o menor grado de vulnerabilidad a la pobreza. Así, por ejemplo, la posición más segura y menos vulnerable estaría en los varones de raza pretendidamente superior, universitarios, de clase alta o media y de edad intermedia. Y en las situaciones más vulnerables tendríamos que situar las mujeres de raza pretendidamente inferior, analfabetas, de clase baja y de edad avanzada. De modo que podríamos establecer una escala de menor a mayor vulnerabilidad de la pobreza, donde las mujeres en condiciones de pobreza absoluta y en condiciones de pobreza relativa siempre se situarían en la parte más vulnerable o en la parte más afectada. Bueno, quiero decir que, por supuesto, si hablamos de feminización de la pobreza, no pretendo con ello obviar que la pobreza impacta en una parte considerable de la población de nuestro planeta, aunque no se trate de mujeres. Pero a la vista de los datos es indudable que podemos hablar, como lo hace Dayana Ayala Alonso, de los obstáculos con los que cuentan las mujeres de antemano que impiden, dice ella, que puedan ser beneficiadas del crecimiento económico y las oportunidades que ofrece el mercado. Estos obstáculos que se presentan por el hecho de ser mujeres los encontramos en todos los terrenos del desarrollo de las capacidades, en el terreno cultural, económico, laboral, educacional, de salud, etc. Y esa constatación, a mi juicio, es la que hace que la agenda feminista no pueda eludir hoy la cuestión de la feminización de la pobreza y tomarla en cuenta como uno de sus temas prioritarios. Por supuesto, nuestro mundo no será justo hasta que desaparezca la pobreza total planetaria que hoy lo rige. Pero para ello es necesario también abordar la desigualdad de las mujeres que marca este mundo y que hace que podamos hablar, como ya he dicho, de las más pobres entre los pobres. La pobreza y la feminización de la pobreza tiene que ser objetivo primordial de la agenda feminista.
Porque de lo que se trata es de comprender y asumir que las implicaciones para el análisis de la pobreza y las formas de superarla corresponden, dice una investigadora, Alma Espino González, no tanto a incrementar de manera marginal los ingresos, sino a la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y dice esta investigadora que eso es fundamental hacia lograr el bienestar. Bueno, en relación con el bienestar y con las vidas expulsadas de este bienestar, por supuesto hay que señalar, y no puedo dejar de decirlo, que las mujeres y las niñas que viven en la pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, más vulnerables a ser prostituidas, más vulnerables a ser víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, más vulnerables a las prácticas que conocemos como vientres de alquiler, de manera que no se puede dejar de mencionar que pobreza, violencia y exclusión social contra las mujeres se dan de la mano, ya que pobreza y explotación están coimplicadas y se retroalimentan. La violencia tiene un impacto tremendo sobre las mujeres más pobres, y esta correlación entre pobreza femenina y violencia ya aparecía reflejada en un informe de la ONG Amnistía Internacional en el 2009, donde afirmaba que la pobreza para las mujeres es a la vez causa y consecuencia de la violencia. Sabemos que la violencia contra las mujeres no se reduce a la violencia contra las mujeres pobres, y sabemos que afecta a todas las mujeres de distintas clases sociales o de distintos perfiles socioeconómicos. Pero lo que sí se puede constatar es que, por un lado, las mujeres más pobres no poseen la autonomía económica que les permita salir o tratar de salir de esa situación de violencia, y por otro lado, que ser víctima de violencia es uno de los factores decisivos que pueden llevar a las mujeres a situaciones de pobreza y de exclusión social. Bueno, voy ya a la recta final, coraje, que vamos vislumbrando tierra. Voy ya muy rápido. Y en esta recta final me quiero centrar un poco, solo un poco, en el caso de la feminización de la pobreza en nuestro entorno, en el Estado español, y dar un par de trazos simplemente sobre eso. Bueno, según cifras oficiales del 2020, en España hay 5,27 millones de mujeres pobres o en riesgo de pobreza. Hay un 19% de desempleo femenino. La tasa de actividad de las mujeres es un 22% inferior a la de los hombres, y el trabajo a tiempo parcial, por tanto también el salario reducido, alcanza la cifra del 24% en las mujeres frente al 7% del trabajo parcial masculino. Los resultados de una de las pocas investigaciones sistemáticas que se ha hecho cargo de la pobreza humana y su feminización en España y en las comunidades autónomas comienza por subrayar algo que ya he comentado, y es que en el Estado español no hay prácticamente estudios ni análisis sistemáticos sobre la feminización de la pobreza, y que aquellos que los hay o aquellas aproximaciones que las hay se rigen por considerar la pobreza desde el criterio de los ingresos, el criterio cuantitativo, y no, como decía al principio, considerar la pobreza un fenómeno multidimensional. Bueno, este trabajo al que me refiero nos ofrece datos y gráficas de lo que llama el índice de pobreza humana relativa al género. Y entre esos datos nos hace saber, por ejemplo, que la comunidad con mayor índice de pobreza femenina es Andalucía, con un 21,71%, y la que tiene menor índice es Cantabria, con un 18,95%. El criterio que han seguido los autores de este estudio para analizar la pobreza es un criterio que no se basa solo en ingresos, sino que se basa en una multiplicidad de factores, como son, por supuesto, los ingresos, pero también la privación de la salud, el analfabetismo funcional, el desempleo de larga duración o la exclusión social.
Y de este estudio lo que nos queda claro es que si el cálculo y los datos sistematizados sobre la pobreza humana en España son difíciles de encontrar, todavía más inexistentes son esos datos y esos cálculos si de lo que hablamos es de la feminización de la pobreza o de lo que estos autores llaman pobreza humana relativa al género. Por otra parte, una forma extrema de pobreza que se da en el Estado español y también en otros entornos es lo que se ha venido a llamar el sinhogarismo. Y se ha hecho hincapié en los poquísimos estudios que tratan de esta forma extrema de pobreza, que hay una cierta invisibilidad institucional de las personas sin hogar que redunda en que se haga imposible medir cuantitativamente el problema del sinhogarismo en la sociedad española. Un estudio reciente del año 2020 que habla de las mujeres sin hogar en España y del entramado asistencial concluye diciendo que, salvo puntualmente, la problemática de las personas sin hogar no ha sido foco de grandes preocupaciones en las políticas estatales y ni siquiera de la opinión pública. Bueno, se ha hablado, trasladando entonces este término, de una feminización del sinhogarismo, porque el aumento del desempleo, del paro de larga duración y la desprotección social propia de la crisis iniciada en el 2008 y que se dice que ya hemos cerrado pero que seguimos en ella, todo esto ha tenido como consecuencia que haya crecido el perfil femenino entre esa población sin hogar, y por eso se habla de una feminización del sinhogarismo. Y habría aumentado en esa situación además el número de mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, ya digo, son datos del año 2020, lo que supone que estas mujeres jóvenes compondrían entre un 18 y un 25% del total, y habría aumentado también la franja de mujeres mayores de 64 años, que se situaría entre un 18 y un 21% del total. Bueno, quiero añadir muy brevemente a todo lo que vengo diciendo que, como en otros lugares de nuestro planeta, por supuesto también en nuestro entorno, la pandemia del COVID-19 ha agudizado la brecha de género y la pobreza femeninas. Como lo ha declarado la vicedirectora de la ONU Mujeres, que lo ha declarado en 2021, a nivel mundial casi 50 millones de mujeres han caído en la pobreza a raíz de la crisis económica y social causada por la pandemia de estos años. Y digo, insisto, son cifras nada más que oficiales. Habría que ver las cifras oficiosas, ¿no? Bueno, hay que decir que en colectivos especialmente vulnerables, como son las madres solas con menores a su cargo, las mujeres migrantes, las mujeres prostituidas y otros colectivos, decir simplemente algo que es obvio, y es que esta crisis pandémica ha profundizado su situación de precariedad y en la mayoría de los casos ha situado a estas mujeres en bolsas de pobreza sobrevenida. Bueno, ahora sí que podemos decir qué concluir de este recorrido por el paisaje de la feminización de la pobreza. Yo, sin duda, cerraría esta intervención subrayando algo que creo que tenemos claro en realidad y que casi no merecería la pena ni siquiera repetirse, pero yo lo voy a repetir. Y es que la feminización de la pobreza es un fenómeno que existe y que responde a la desigualdad estructural de las mujeres, en último término. Y por tanto, yo añadiría, y ya para cerrar, que por eso y precisamente es algo que me atrevería a calificar de violencia patriarcal y violencia material sobre las mujeres, y que es una violencia, y siento terminar con una apreciación un poco pesimista, es una violencia que yo creo que existe y existirá mientras exista ese sistema de desigualdad estructural. Muchas gracias.